La comisaría era como otra comisaría cualquiera. Había policías que se dedicaban a cosas de oficinas, había un equipo de SWAT y estaban los patrulleros. Todos y cada uno de ellos eran de Acre. Por obvias razones no os puedo decir dónde está geolocalizada la comisaría, obviamente. Lo que sí os puedo decir es el ambiente laboral que había. Todos se callaron en el momento que yo entraba por las puertas con el comisario. No te preocupes, suele pasar esto siempre cuando viene alguien nuevo. Ahora tenemos que equiparte y desplegarte hoy mismo. Es una misión bastante sencilla, pero no puedes decirla a nadie ajeno de Acre. Es una misión de rango C. No hay ninguna escama disponible, así que el ejército tiene que tomar cartas en el asunto. Recuerda, de cara al público somos policías. No es por ser irrespetuoso, comisario, pero ¿cómo se puede pasar por alto furgonetas armadas con ametralladoras ligeras y furgones militarizados? Con camuflaje, obviamente. ¿Está usted bromeando? ¿Qué va a cambiar una capa de pintura encima del coche? Es obviamente un vehículo militar. ¿Pero yo acaso te he dicho qué tipo de camuflaje? No, ¿verdad? Mira, nosotros usamos un camuflaje mágico. Sí, suena a cuentos de hadas, pero no. Y teniendo en cuenta que has vivido tantas reglas extrañas, que te diga que existe la magia no te sorprenderá, ¿verdad? Todo esto de la magia y los monstruos no me hacía ninguna gracia. Aunque sí, ahora podía creérmelo. Solo un poco de magia para que nadie viese cómo íbamos a desplegarnos siempre a las misiones. Eso fue lo que nos dijo. No queríamos abusar de la buena suerte, porque tarde o temprano eso se podría romper. Vale, equípate rápido. Te informaré por el camino. Voy a ver cómo están los demás mientras. Cuando hayas terminado, sal y empieza a hablar con la gente. Yo te encontraré rápido. Diciendo esto último me dejó solo en un vestuario unisex. Había dentro cambiándose una compañera. Cuando yo llegué a verla, estaba ya casi cambiada. Llevaba una camiseta de tirantas donde se veía su espalda y el blasón de Acre en medio de la misma. La mujer estaba llena de cicatrices por toda su espalda y por si fuese poco había un montón de quemaduras también. Parecía como si fuese una veterana de guerra, más que una mujer joven. Viendo su aspecto no parecía tener ni siquiera 30 años. ¿Cómo una mujer tan joven había pasado por tanto? Ella obviamente se dio cuenta que le estaba mirando. Solamente me miró con un tono serio y exclamó: Marta, así me llamo. Sé que te lo estarás preguntando. Y hoy vamos a desplegarnos juntos, aunque para distintas misiones. ¿Cómo funciona eso? ¿A qué te refieres? Ella simplemente sonrió y dijo que me pusiese rápidamente el equipamiento. Delante de mí había una pequeña tela, más gruesa que una manga corta, pero a la vez no tanto como una sudadera. Era un chaleco anticortante. Cualquier ataque no mágico cortante, esa tela haría que no sintiese daño alguno. Luego de eso estaba un chaleco de mallas. Eso era una protección para todo tipo de seres de la familia de los licántropos. Una familia bastante extensa, acentuó Marta, para luego ponerme un blasón encima de la malla y luego el Kevlar. El blasón era obviamente el escudo de Acre. No es un escudo o un logo cualquiera, créeme. Tiene una protección mágica y en caso de sentir alguna presencia, vibrará. En caso de ser demonios, te quemará. ¿A qué te refieres con eso? Ella simplemente movió los hombros. Era como si me lo dijese en otro momento alguien que no era ella. ¿Se estaba lavando las manos acaso? Me pareció un poco vulgar, pero entendía que yo aún no entendía muy bien cómo iba la jerga en este nuevo grupo. Desplegados éramos 5. El inspector, Marta y otros 2 compañeros. Todo esto lo dijo el comisario, justo cuando estaba informando a los 5 equipos que tenían que desplegarse hoy. Era un lugar muy grande, he de admitir, ya que tenía muchas plantas subterráneas, donde hacían parecer una pequeña comisaría la tapadera perfecta para un cuartel general militarizado y preparado para destruir
todas las reglas extrañas en territorio rumano. El comisario, después de darnos las instrucciones a todos los equipos, vino especialmente al mío. Mirad, estas reglas son una tapadera. El rango inicial es un rango C, pero dentro hay un rango B. Estamos más que seguros de esta información, proporcionada por uno de nuestros informantes. Tras esta pequeña introducción, nos dijo dónde iba a ser nuestra misión, en un matadero local. El lugar llevaba casi un año en desuso. Todo empezó cuando todos los trabajadores, incluido el dueño, desaparecieron sin ningún rastro, y cada persona que entraba a investigar no volvía a salir. Este patrón se repitió constantemente un año entero, hasta que alguien sí logró escapar. Esa persona nos dio las reglas extrañas de ese lugar. Como era de esperar, era solamente una misión de rango C. Por ende, solamente fueron 4 reglas concretas. Regla número 1. Escóndete cuando escuches arrastrar cadenas. Regla número 2. Si encuentras la cabeza de un cerdo, él ya está viéndote. Sabes que estás aquí. Regla número 3. La sangre siempre marca el camino hacia la salida. Nunca la pierdas de vista. Regla número 4. Si él te encuentra, debes cortarte un dedo por cada encuentro. En caso de quedarte sin dedos, él te decapitará. Las reglas no eran nada fuera de lo común. Aún así, sabía que nada era lo que parecía. Le pregunté al comisario si esto era todo. Él solamente sonrió. ¿Tú crees que para una misión de rango C enviaríamos a una escuadra entera? No. Una escama militar es algo muy distinto a una escama normal de Acre. La fiesta va a empezar cuando terminéis esa misión. Nuestro objetivo es hacer salir a ese ente y neutralizarlo. De esta manera encontraremos el doble portal, que serán las segundas reglas en las reglas. Nosotros ya sabemos lidiar con este tipo de situaciones y sabemos que en ese nivel C hay un nivel B. ¿Pero es acaso eso posible, que haya unas reglas dentro de otras reglas? Los límites muchas veces suelen ser por el demonio que ha hecho el contrato. Y los demonios de gran rango incluso pueden hacer 3 reglas extrañas, siendo este último incluso más que un rango A. Hemos perdido varios equipos en misiones de ese estilo. De hecho, la compañera es una superviviente de este tipo de misiones, donde hemos tenido que pedir ayuda a Rusia y a Alemania para poder destruir esas reglas. Después de ese poco alentador discurso, empezamos la misión. El transporte llegó a lo que parecía una fábrica abandonada. No había ni un rastro de vida alrededor. Nos bajamos, los 5, y entramos en una formación militar. Me sorprendió la facilidad con la que yo me integré en este tipo de formaciones. Por mi pasado militar, supe que no me habían dado ningún adiestramiento de adaptación porque no variaba tanto mis conocimientos del que usaba Acre. Y fue así. Estábamos en una organización de comando, es decir, 3 iban por delante y 2 iban por detrás. Era una práctica por la que uno iba hacia adelante y protegía su retaguardia. Un tipo de organización muy lógica y segura, misma que usamos incluso antes de pasar por la entrada de la fábrica. La puerta estaba abierta y dentro había un pequeño rastro de sangre. ¿Por qué aparecía el rastro justo en la entrada, si eso marcaba la salida? Vale, ahora entiendo por qué. Tras el sonoro estruendo de la puerta, no quedó ni rastro de la misma. Solo había una pared lisa de cemento justo detrás nuestra. Solamente podíamos avanzar, así que seguimos en formación, sin alterarse siquiera ninguno de mis compañeros. Esto parecía la rutina para ellos ya. Siguiendo el rastro de sangre, llegó un punto en el que nos encontramos una amplia sala donde había un pedestal. En el mismo había una cabeza de cerdo medio descompuesta. Al ver esto, nos paramos y formamos una posición circular alrededor del pedestal. Sabíamos que iba a aparecer, tarde o temprano. Dicho y hecho, estaba ya alrededor nuestra.
nos estaba cazando, o eso era lo que él creía. De detrás de una de las paredes apareció un sujeto, alto, calvo, con una máscara de cerdo y con un característico delantal de carnicero. No es justo. No voy a poder divertirme cazándoos, dijo el ente antes de cargar con una arma que parecía ser una cuchilla de carnicero que ahora formaba parte de su brazo. No importa lo que tú opines, ser. Con una rapidísima ráfaga, Marta disparó a la cabeza a ese ente, haciéndolo que cayese al suelo, inerte. Me sorprendió la puntería, la velocidad y el carisma con el que tuvo que lidiar antes de disparar esa ráfaga. Eso era un profundo profesionalismo de alguien tan joven. Estaba impresionado, y yo era un militar retirado. A mí este tipo de situaciones no me sorprendían con facilidad. Marta, ¿acaso ese ser se podía derribar tan sencillamente con unas balas en la cabeza? ¿Los seres de las reglas extrañas son tan fáciles de matar? No, no lo son. Si hubieses disparado con balas convencionales, seguramente le habría quedado dentro y no le habría hecho ningún daño. Estas balas, para que sean tan efectivas, son una mezcla de aleaciones y dentro son explosivas, que también tienen mercurio, plata y otros químicos que pueden dañar a todos los entes paranormales, sin importar la cultura o la religión de la que procedan. Todos ellos merecen morir, porque rompen el equilibrio de la naturaleza, son solo escoria. Sentí la rabia con la que decía esas palabras, y sabía que había un profundo sentimiento detrás de ellas, y también sabía que no todos los seres paranormales seguramente mereciesen la muerte. Sabía que detrás de esas palabras había un profundo daño psicológico. Parecía un acto de venganza que casi sentí que venía inclusive contra mí. Sentía que esa rabia y esa mirada penetrante, al decir esas palabras, iban dirigidas a mí. Y en primera instancia me preocupé, ya que no podías estar en un estado psicológico alterado cuando eras un militar y sobre todo cuando estabas desplegado en un campo de batalla. Habíamos destruido la amenaza, aún así teníamos que salir de aquí. Pero el rastro de sangre no conducía a la salida, no, conducía a una puerta con unos marcos negros. La puerta, por si fuese poco, era enorme. Era una puerta que medía casi 3 metros y tenía una anchura de 2,5. Parecía la puerta para un gigante, pensé. Mis compañeros no estaban para nada sorprendidos. Vi la decisión con la que se pararon delante de la puerta. Bueno, chicos, sabéis cómo va esto. Para ti, nuevo, te diré una cosa. Esto es el pan de cada día. Acostúmbrate al olor del azufre, la sangre, la descomposición y todo tipo de fluidos no agradables de oler. Este es el olor del infierno, y nosotros vamos a hacer una excursión por él.